Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Insomnio Code y en esta ocasión vamos a ver cuáles son algunas de las diferencias claves entre las funciones arrow y las funciones regulares. Ya había hecho un video hablando sobre cuándo utilizar un tipo de función y cuándo utilizar otro tipo de función dependiendo el problema en el que nos estemos enfrentando. Y de igual manera mencioné en el video de que las arrow functions no vienen a sustituir las funciones regulares, sino más bien se complementan el uno con el otro. Voy a dejar el video aquí arriba para que vayan a verlo después de ver este video. En este video más que nada nos vamos a enfocar en una diferencia clave crucial y que quizá ya algunos ya sepan cuál es, pero en base a esta diferencia se desglosan otras diferencias más de qué no podemos hacer con las arrow functions. Esto, aparte de ser, digamos, pues teórico de por qué, o sea, a diferencia de como cuando lo leemos de que eso se puede hacer en las arrow y esto no se puede hacer, sino también vamos a entrar en detalles en la diferencia y verlo de una forma más técnica y de cómo se comporta. Ahora bien, antes de entrar en la diferencia en sí, hay que darle un repaso a las funciones regulares. Y es que, si bien sabemos, las funciones regulares, aparte de servirnos como funciones en sí, de igual manera nos sirven como constructores. Y esto quiere decir que podemos crear objetos en base a dicha función. Quizá algunos que ya tienen tiempo con JavaScript conozcan esto, o quizá algunos que no tengan tanto tiempo, pero investigan un poco más, sepan sobre esto. O algunos me podrían decir, ¿y qué pasa con las clases? Pues las clases no son más que una especie de sugar syntax que nos permiten hacer la misma cosa, pero de una forma más fácil y legible. Ahora bien, entendiendo esto, podemos intuir de que las funciones regulares tienen una cierta relación con el keyword this. Ya hice un video hablando sobre el keyword this a profundidad y aquí nada más voy a tocar algunos conceptos rápidos, y es que si sabemos cómo funciona el keyword this, pues sabemos de que el keyword this va cambiando su valor dependiendo del contexto en donde se esté ejecutando en sí. Esto realmente sí tiene una relación con las funciones regulares, y las funciones regulares es, digamos, uno de los culpables o digamos de los encargados de cambiar cierto contexto para que this tome el contexto en sí. Ahora, esta es una diferencia crucial entre las arrow functions y las funciones regulares. Las arrow functions no permiten esto. Esto puede ser un poco confuso y lo vamos a ver con un ejemplo para que se aclare mejor esta duda. Yo aquí tengo un ejemplo de un objeto sencillo y ese objeto simplemente tiene dos funciones, una como función regular y otro como arrow function. Aparentemente pues todo es lo mismo, simplemente obviamente cambia esto de acá, pero las funciones hacen lo mismo. Igual la otra diferencia es que una está definida como arrow y la otra como una función regular. Y las estamos llamando. Esto podría parecer de que se van a comportar de la misma manera, pero realmente no es así. Si corremos el código, nos podemos dar cuenta de que la primera función, f1, está agarrando como valor de this el objeto en sí mismo, que sería este. Y el valor de la función 2 está agarrando el contexto Windows, que sería el contexto global. Como ya expliqué, si sabemos cómo funciona this, sabemos que el primer contexto que toma en nuestra aplicación vendría siendo el contexto this, el contexto global, perdón, porque es, digamos, el contexto que lo es todo al momento que está corriendo la aplicación en este momento. Y el valor de this va cambiando dependiendo en cómo se está mandando a llamar. En este caso, el valor de this en la función regular está agarrando el valor del objeto por el simple hecho de que la función pues simplemente toma el contexto de quien de quien lo manda a llamar. En este caso, quien está mandando a llamar a dicha función es el objeto O, en este caso, ¿no? Si han programado en Python, quizá algunos ya saben que cuando definen un método en una clase, sabemos que como primer parámetro se le está definiendo, recibe un valor, que en este caso sería self, que sería el objeto en sí mismo, como que se inyectara en sí.
Pues se lo pueden imaginar algo similar para entenderlo un poco mejor y relacionar la idea. Y es que imaginemos que la función internamente, cosa que no vemos acá, está cambiando, digamos, el valor de this por el contexto de quién mandó a llamar a la función. En este caso es como que si el objeto O se inyectara, digamos, por debajo, por ahí, en la función, y ahora this está tomando realmente ese contexto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las arrow functions? Las arrow functions simplemente no toman ese contexto y lo ignoran. Digamos, no permiten que se le pase el contexto de quien está mandando a llamar la función, sino simplemente toma el contexto o más bien, this ya tiene un contexto definido que sería el contexto que ya existía cuando la función se definió. Y si lo quieren ver de esta manera, y es que las funciones regulares van cambiando el valor de this dependiendo en cómo se están llamando, digamos al momento que se están ejecutando o quién los manda a llamar. Y ahora las funciones arrow no cambian el valor de this, simplemente optan por el valor que ya existía y es el valor que realmente tienen, ¿no? Digamos que en las arrow function el valor es como más estático, en donde se definió ese es el valor que toma, y las funciones regulares se va tomando conforme se está ejecutando o se está mandando a llamar. ¿Cómo podemos saber esto realmente, no? Aquí puedo poner un ejemplo fácil, y es que podemos hacer que el valor de this de la función regular ahora tome el contexto global como valor. Y esto realmente va a ser algo muy sencillo, y simplemente voy a hacer, por ejemplo, una variable, le voy a poner f, en donde voy a hacer la referencia de f1. Hasta este momento yo no estoy ejecutando la función, simplemente estoy haciendo una referencia a la función en sí. Y lo que voy a hacer ahora es mandar a llamar, o lo voy a hacer aquí mismo, a la función. Simplemente voy a borrar la primera parte y vamos a refrescar esto y lo ejecutamos. Y ahora, si se dan cuenta, el valor de f1, que sería esta de acá, está tomando el contexto global, de igual manera que lo está tomando la función arrow. ¿Y por qué está pasando esto? Porque, como les comenté, el contexto de this en las funciones regulares cambian cuando las funciones regulares se están llamando, pero esto depende mucho de quién está mandando a llamar a la función. Ya comenté que las funciones regulares cambian el contexto, digamos, o el valor de this en este caso. ¿Y por qué el contexto global? Porque todo lo que se define dentro del contexto en sí global, pues realmente ahí se está mandando a llamar. F se definió dentro del contexto global, y el que se está ejecutando o el que lo está llamando es en sí el contexto global. Por eso es que obtenemos realmente Windows. Y así es como podemos cambiar el valor de this dependiendo en cómo se manda a llamar. Ahora, en base a esta diferencia, de igual manera podemos deducir de que las arrow functions no van a funcionar con todo lo que tenga que ver con this. En este caso podrían ser las funciones para cambiar el contexto de una función, que en este caso sería bind, call, apply. De igual manera ya tengo un video hablando sobre eso y cómo podemos cambiar el contexto o el valor de this de diferentes formas. El super, que se ocupa en clases también, y cualquier otra cosa que tenga relación con el this en sí, ¿no? Son cosas que no podemos hacer. Y pues realmente quería explicar la diferencia un poquito más técnica y para entender de cómo funcionan algunas cosas. Espero que vayan a ver los otros videos para entender mejor este video de acá. Y pues nada, si te ha gustado el video, pues deja tu like. Si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte al canal y dejar algún comentario que tengas sobre el video. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Hasta luego, bye.